Este video está basado en el libro llamado Conversaciones Cruciales de Joseph Grenny y otros autores. El día de hoy revisaremos el tema Explorando el camino de los demás. Las conversaciones son exitosas en la medida en que ambas partes participan para entenderse entre sí, o dicho en otras palabras, el diálogo es mejor en cuanto más se contribuya al fondo de significados comunes. Sin embargo, aunque seamos muy buenos manejando conversaciones difíciles, hay casos en que la otra persona deja de participar en el diálogo, y como hemos visto antes, esto se manifiesta en forma de silencio o violencia. Tanto el silencio como la violencia son síntomas de inseguridad. Después de todo, para que exista el diálogo, ambas partes deben tener seguridad de que hay una intención de beneficio mutuo detrás del diálogo. ¿Y cómo podemos restablecer esta seguridad? La respuesta es escuchar. Cuando una persona se siente escuchada, recupera la seguridad de participar en el diálogo. Y para que nuestra escucha sea efectiva, debemos mostrar curiosidad y paciencia. Cuando digo curiosidad, me refiero a que debemos mostrar interés por entender las razones que le quitaron la seguridad a la otra persona. La curiosidad puede manifestarse haciendo preguntas que nos guíen a entender la inseguridad de la otra persona y ayudarle a resolverla. Y también hemos de ser pacientes. La inseguridad no desaparece de forma instantánea. Sabiendo eso, hay que sostener nuestra escucha atenta el tiempo que sea necesario. Eso también alimenta la certeza de la otra persona por ser escuchada. En el libro, los autores proponen una estrategia de 4 pasos para recuperar el diálogo cuando la otra persona ha caído en silencio o violencia. Esos 4 pasos empiezan con las letras P, R, P, O. El primer paso empieza con la letra P, preguntar. Preguntando mostramos interés por la persona y por sus ideas. Las preguntas son una forma directa y abierta de invitar a la otra persona a compartir lo que entiende y percibe. Algunas preguntas que ejemplifican este paso son: ¿cómo te sientes? Me encantaría saber lo que tú piensas sobre este tema. Luego sigue la letra R de reflejar. Reflejar consiste en reconocer las emociones de la otra persona y poder expresarlas en palabras nuestras. Esto es especialmente útil cuando la otra persona tiene gestos o un tono de voz que no son coherentes con sus palabras. Así pues, una frase típica de reflejo sería: me dices que estás bien, pero por tu tono de voz pareciera que estás enojado. Luego sigue la letra P, que se refiere a parafrasear. Parafrasear es útil cuando la otra persona ya expresó su razón de inseguridad. Enunciar sus razones con nuestras propias palabras le permite a la otra persona verificar que entendimos lo que dijo, y en consecuencia se fortalece el diálogo. Es importante hacerlo sin presionar para que la otra persona se sienta escuchada. Podríamos empezar con algo como: veamos si entendí. Lo que quisiste decir es... Si en nuestro parafraseo encontramos que no hemos entendido, habremos de preguntar por aquello que no entendimos. Finalmente, la letra O se refiere a ofrecer una hipótesis. Esto es, resumir lo que hemos entendido hasta ahora junto con las posibles conclusiones que eso implica. Esto es útil especialmente cuando la otra persona no logra llegar por sí misma al origen de su silencio o violencia. Y por lo tanto, solo hemos de ofrecer una hipótesis cuando los pasos anteriores no han funcionado. Luego, llega el momento en el que el diálogo regresa y ahora es tu turno de expresar tu opinión. Para entonces, puedes estar o no de acuerdo con lo que ha dicho la otra persona, pero ¿cómo expresarlo? Para ello, el autor sugiere otros pasos que llevan el acrónimo ABC. La letra A significa afianza su acuerdo. Esto es identificar aquello que ambos lados aceptan o tienen en común, y además sirve como base sólida para el siguiente paso. La letra B significa busca construir. Sobre la base común encontrada en el paso anterior, podemos elaborar nuestro punto de vista sin desatender el de la otra persona. Con esto, podemos cambiar frases como te equivocas, en realidad, por estoy de acuerdo en, y además he observado que construyen en vez de destruir. Y finalmente, la letra C se refiere a comparar. La comparación solo sucedería si la otra persona piensa muy diferente a nosotros. Así evitamos señalar las ideas de la otra persona como un error y a la vez aceptamos que la idea que tenemos nosotros podría estar equivocada. El diálogo llevará a las conclusiones que ambas partes entiendan. Las comparaciones pueden expresarse con frases como: me parece que veo las cosas un poco diferente, permíteme decirte a qué me refiero. En resumen, para tener una buena escucha curiosa y paciente, pregunta por el punto de vista de la otra persona. Refleja aquellas emociones que notas de la otra persona. Parafrasea la explicación que te dio y en caso de que no se llegue a una conclusión, ofrece una hipótesis
de aquello que crees que explicaría lo que has entendido de la otra persona. Una vez que la otra persona ya ha participado, responde afianzando aquello que ambos aceptan, construye sobre eso y si las ideas divergen, hace una comparación que ilustre las diferencias sin señalar los errores.